Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatriz de Reino Unido. Ella sería la más pequeña de todos los hermanos y la hija favorita de la reina Victoria. Su infancia estuvo muy marcada por la muerte de su padre y su vida estuvo muy ligada a la de su madre, ejerciendo para ésta el cargo de secretaria no oficial de la reina. Esta biografía está realizada por petición de Paulette Holken, Sandy MG, Mac84, Pía Carmen Ramos y Clarita Cigarán. Beatriz María Victoria Feodora de Sajonia-Coburgo-Gotha y de Hannover nació el 14 de abril de 1857 en el Palacio Buckingham, en Londres, Inglaterra. Fue hija de la reina Victoria de Reino Unido y del esposo de esta, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. El matrimonio tuvo 9 hijos, siendo Beatriz la última de sus vástagos. Días antes de su nacimiento hubo una gran polémica porque la reina usaba cloroformo durante sus últimos alumbramientos, para así evitar los dolores del parto. Muchos médicos se lo desaconsejaron, ya que decían que el uso de cloroformo podía afectar a la madre y sobre todo al bebé que estaba esperando, pero aún así ella lo utilizaría en su último parto. Nada más llegar al mundo, sus padres se alegraron mucho por su nacimiento, algo extraño por parte de la reina Victoria, que no solía ser una madre cariñosa con sus hijos y además no sentía simpatía por los bebés, considerándolos demasiado escandalosos, pero con Beatriz fue muy diferente. En el mismo momento en el que nació, fue como una muñeca para su madre. Sus progenitores solo tenían buenas palabras para aquella recién nacida. Normalmente, los hijos eran entregados a las niñeras y a las ayas para que éstas los cuidasen, pero se sabe que la reina Victoria se involucró mucho en el cuidado de su hija pequeña, incluso se ocuparía en algunas ocasiones de asearla o incluso peinarla, algo que jamás había hecho con sus otros hijos. Beatriz era considerada por sus padres como una niña muy bonita, divertida, de hermosos ojos azules, pálida y de bellos cabellos dorados. Tanto su madre como su padre la adoraban y se convirtió enseguida en una niña demasiado mimada. El 17 de marzo de 1861, su abuela, la duquesa María Luisa Victoria de Sajonia, fallecería. Esto fue un golpe muy duro para la reina Victoria, y ésta se encerraría junto a su hija Alicia y junto a la pequeña Beatriz, que por aquel entonces tan solo tenía 3 años. La niña se encontraría con una madre rota de dolor, que lo único que buscaba era la soledad de su alcoba y la compañía de sus 2 hijas. Cuando la reina parecía haberse recuperado de la muerte de su madre, su marido enfermó de fiebres tifoideas y falleció el 21 de diciembre de 1861. Esta muerte acabó por destrozar a la reina y se sumió en un profundo y exagerado dolor. Beatriz volvería a acompañar a su madre en su nuevo encierro en sus aposentos. Dicen que la reina se podía pasar prácticamente todo el día metida en la cama mientras lloraba la muerte de su marido, abrazándose sin parar a la pequeña Beatriz. La reina necesitaba la compañía continua de su hija pequeña y no se separaba de ésta en ningún momento. La princesa fue una gran compañera para su madre en aquellos duros momentos. Muchos consideran que Beatriz fue privada de su infancia, teniendo que vivir al lado de una madre que se encontraba sumida en una pena constante. Ella no tuvo una niñez normal, se pasó una larga temporada encerrada en los aposentos de su progenitora, viendo cómo ésta desentendía sus labores como monarca y cómo cada vez se sumía más en una profunda depresión y tristeza. Según fue creciendo, se convirtió poco a poco en la ayudante de su madre, llegando a ser su secretaria personal, cuando todas sus hermanas mayores ya se habían casado. Ella fue viendo cómo casi todos sus hermanos iban haciendo sus vidas, mientras ella se quedaría sola junto a su progenitora. En el año 1878, su hermana mayor Alicia fallecería a causa de la difteria, y esta muerte fue muy sentida por la princesa.
Beatriz fue la única de los hermanos que obtuvo el permiso de su progenitora para ver y tocar los objetos personales del príncipe Alberto. También tuvo permiso para clasificar y ordenar distintos diarios o piezas musicales compuestas por su progenitor. Según fueron pasando los años, la reina Victoria parecía ir mejorando poco a poco, dejando atrás aquel gran dolor que le producía el recuerdo de su marido, y por aquel entonces la princesa empezó a llevar una vida más normal. Beatriz fue una muchacha muy pretendida y muchos jóvenes pidieron su mano, pero su madre los rechazaría a todos. No estaba dispuesta a perder a su adorada hija. Cuando el emperador Napoleón III tuvo que exiliarse con su familia de Francia en el año 1870, estos fueron acogidos en Inglaterra. La emperatriz Eugenia de Montijo tenía una gran amistad con la reina Victoria, así que Beatriz conocería al hijo de los emperadores, Napoleón Eugenio. Ambos se encontraban en plena adolescencia y entre ellos surgió una gran amistad. Según se cuenta, los jóvenes se enamorarían e incluso pensaron en la posible boda cuando fueran algo más mayores, pero en el año 1879 Napoleón Eugenio fue asesinado durante la guerra anglo-zulú. Esta muerte fue muy dolorosa para la princesa y madre e hija se mostraron muy abatidas con esta fatídica noticia. La princesa se centraría en su labor como secretaria y dejó a un lado todas aquellas ideas de enamorarse o casarse. Ella había sufrido ya la pérdida de su primer amor y de una manera muy horrible. Además, había vivido el dolor que sentía su madre cuando falleció el marido de ésta. Así que la joven empezó a desarrollar un gran miedo a enamorarse de nuevo o al matrimonio. Cuando a la muchacha se le mencionaba la idea de casarse en algún futuro, ésta se negaba, declarando que tan solo se mantendría al lado de su madre, sirviéndola en todo lo que ésta necesitase. Cuando parecía que la reina Victoria empezaba a recuperarse de su continuo dolor, una nueva muerte la sumiría de nuevo en la más absoluta tristeza. Su sirviente escocés, John Brown, falleció. Según se cree, este era su sirviente favorito y muchos piensan que fue también su amante. Tras aquella muerte, la reina Victoria se volvería a encerrar en sus aposentos privados junto a su hija Beatriz. Tras la muerte de Napoleón Eugenio, el príncipe de Gales Eduardo ansiaba de que su hermana pequeña se casase, así que intentó convencerla para que se comprometiese con su cuñado, el gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt, viudo de su hermana la princesa Alicia. La idea del príncipe era la de llevar a todos los hijos nacidos de aquel matrimonio a Inglaterra y que estos fuesen criados por Beatriz, ejerciendo así como madrastra y así no tener que separarse de la reina Victoria. Finalmente, aquel compromiso no se llevó a cabo para gran alivio de Beatriz y de su madre. La princesa no quería casarse con su cuñado y quería permanecer soltera. Fueron muchos los interesados en casarse con la princesa, aunque el príncipe Luis de Battenberg parecía que el que más. Este haría lo posible por captar la atención de Beatriz e intentar convencer a la reina de ser el hombre idóneo para su hija. En una ocasión, él fue invitado a una cena. Todo estaba organizado para que los príncipes se sentaran juntos, y esto fue una gran alegría para Luis, ya que pensaba que así podría hablar tranquilamente con la princesa. Pero para su sorpresa, la reina Victoria decidió sentarse entre los jóvenes, evitando que estos pudieran charlar durante la cena. Beatriz había recibido órdenes de su progenitora de no entablar ningún tipo de conversación con el príncipe, y cuando éste intentaba hablar con la joven durante algún encuentro, ésta le ignoraba completamente. Finalmente, Luis dejaría de mostrar interés por la princesa, casándose con la sobrina de esta, Victoria de Hesse-Darmstadt. Beatriz fue invitada a la boda de su sobrina con su antiguo pretendiente. Cuando la princesa asistió a la celebración en la ciudad de Darmstadt, en Alemania, allí conocería al hermano del príncipe Luis. Este se llamaba Enrique de Battenberg y enseguida surgió una gran conexión entre ellos. Dicen que la princesa recobró la alegría y se sentía muy a gusto junto al príncipe, volvería a ilusionarse y se la veía muy feliz.
Cuando Beatriz regresó a Inglaterra, ésta le confesaría a su madre que estaba enamorada y que quería casarse. Aquella noticia fue horrible para la reina Victoria. La monarca no podía aceptar que su bebé, que era así como la llamaba cariñosamente, se hubiese enamorado y que quisiera casarse. La reina Victoria haría alguna que otra escena, demostrando así el profundo dolor que le provocaba el hecho de que su hija se hubiese enamorado. Ella pensaba que su pequeña y dulce hija la abandonaría, que ésta prestaría más atención a un esposo o a los hijos que tuviera de este matrimonio, y esto la horrorizaba. Durante 7 meses se negó a hablar con su hija, la ignoraba o incluso la evitaba. Solamente se comunicaba con ella por notas. Esto le dolería mucho a Beatriz, que no entendía el comportamiento de su progenitora. La princesa de Gales, Alejandra de Dinamarca, intentó convencer a su suegra para que cambiase de opinión, pero no lo logró. Finalmente tuvo que intervenir su hija mayor, la princesa Victoria. Esta lograría convencer a su madre, recordándola lo enamorada que había estado y lo feliz que había sido junto a su marido, el príncipe Alberto, y que Beatriz se merecía también aquella felicidad. Gracias a la intervención de su hermana Victoria, la reina cambió de parecer y aceptó el compromiso, siempre y cuando el príncipe Enrique renunciase a todos sus cargos en Alemania, asegurando así que su adorada hija nunca tuviese que abandonar Inglaterra. También exigió que la pareja tuviera que residir junto a la reina para siempre y que Beatriz jamás alejase de ella. Enrique aceptaría todas las exigencias de la monarca y se instalaría en Inglaterra para formalizar el compromiso. El 23 de julio de 1885, la pareja se casó en la iglesia de Whippingham, en la isla de Wight. Ella tenía 28 años en el momento de la unión y él 26. Dicen que la ceremonia fue muy sencilla, pero a la vez muy hermosa, aunque la reina Victoria se mostró muy triste durante el enlace. Acompañaría a los novios en el altar, pero veía aquella boda como la pérdida de la inocencia de su amada hija. Cuando la pareja se marchaba a su luna de miel, la reina aceptó despedirse de ellos, pero dicen que era tal el disgusto que tenía que parecía que en cualquier momento se iba a desmayar. La pareja pasó su luna de miel en una abadía cercana al castillo de Osborne, que era donde residía la reina, ya que ésta no quería que se fuese muy lejos. Aunque aquella luna de miel duraría muy poco, y enseguida regresaron junto a la monarca, que se mostraba muy triste y abatida durante la ausencia de su hija. La llegada de la pareja al castillo no fue motivo de alegría. La reina les echaría en cara lo mal que lo había pasado y que no podía valerse por sí misma. Es por ello que no podían salir del palacio y si lo hacían, ella les tendría que acompañar. La pareja haría pocas salidas, solo visitaban a familiares o amigos cercanos, pero enseguida regresaban junto a la reina. Beatriz y Enrique estaban muy enamorados, pero el príncipe también sentía cierto agobio por las exigencias de su suegra, así que éste decidió hacer algunos viajes simplemente para alejarse un poco de aquel control tan asfixiante. Estos viajes molestaban mucho a la reina Victoria, incluso esta provocó que su hija empezase a desconfiar, diciéndole que su marido podía irse con malas compañías o buscarse amantes. Esto alarmaría mucho a la princesa y mandaría en varias ocasiones a la marina inglesa en busca de su marido para traerlo de inmediato a Inglaterra. La felicidad de Enrique se fue disipando y decidió servir al ejército. Beatriz la apoyaría en su decisión, pero la reina no. Esta exigía que se quedase junto a ella y junto a su hija. A los pocos meses de casarse, la princesa se quedó embarazada. Su madre empezó a controlarla demasiado y esto agobió mucho a Beatriz, que finalmente sufriría un aborto espontáneo. Esto ocasionó que la reina Victoria empezara a controlarla algo más cuando volvió a quedarse embarazada, además de criticarla continuamente por cualquier tontería. La princesa se mostró muy triste y según avanzaba el embarazo era aún más criticada y controlada. Llegó un momento en que evitaba a su progenitora, encerrándose en su propia habitación, donde comía y cenaba sola.
Su propio médico hablaría con la reina, dándola a entender de que la princesa estaba muy deprimida y que lo único que necesitaba era la tranquilidad de su habitación y que la monarca no la visitase tanto para no empeorar más su estado. El 3 de noviembre de 1886 nacería su primer hijo, Alejandro. Este acabaría siendo marqués de Carisbrooke. El nacimiento de este niño fue una gran alegría para todos y Beatriz recuperó de nuevo la alegría. En el año 1887 nacería Victoria Eugenia. Esta llegaría a ser reina consorte de España. En el año 1889 nacería Leopoldo, pero este permanecería soltero, y en 1891 nacería su último hijo, Mauricio, pero este moriría en plena juventud. El nacimiento de sus hijos fueron los momentos más felices de su vida, aunque durante aquellos años se dedicaría plenamente a su madre, la reina, siendo su secretaria y cuidándola día y noche. Esto provocaría que la relación de Beatriz y Enrique se empezara a deteriorar. Beatriz amaba a su marido, pero este se mostraba distante y abatido. No encontraba nada que hacer en la corte y se aburría muchísimo, así que ambos intentaron convencer a la reina para que le dejara participar en las guerras anglo-asante. Tras varias negativas, al final la reina aceptaría. Cuando Enrique partió a la guerra, Beatriz la añoró muchísimo. Ella seguiría cuidando y atendiendo a su progenitora, se centraría en sus hijos y en la fotografía, que era una de las grandes pasiones que compartía con su madre. Beatriz también se mostraría muy preocupada por sus hijos. El continuo control de la reina Victoria y las largas ausencias del padre de estos ocasionarían que los comportamientos de los niños fueran cambiando poco a poco. Cuando la princesa se enteró de que su marido se encontraba enfermo de malaria, ella no dudó en emprender su viaje para ir en su busca, aunque esto haría enfadar mucho a su madre, ya que decía sentirse abandonada. Beatriz llegaría a la isla de Madeira para reencontrarse con su marido, pero el 22 de enero de 1896 recibió un telegrama donde se le comunicaba el fallecimiento de su esposo 2 días antes de su llegada. Beatriz volvería a Inglaterra y allí se mostró completamente devastada. Ella decidió encerrarse en sus habitaciones privadas para llorar la muerte de su marido. Poco después, la princesa siguió ejerciendo sus labores de secretaria, aunque según avanzaban los años, tuvo que atender más a su progenitora, ocupando esto gran parte de su día a día. El 22 de enero de 1901, la reina Victoria falleció, y esto fue otro gran golpe para la princesa. Su vida se había basado en atender a su progenitora, y nada más fallecer, esta se encontró perdida y sin saber qué hacer. Beatriz no tiene una buena relación con sus hermanos, incluso llegaría a discutir con Eduardo VII, cuando éste decidió quemar las cartas de su progenitora y deshacerse de algunos de sus objetos personales. Además, su hermano quería deshacerse del Palacio de Osborne, donde vivía Beatriz con alguno de sus hijos, pero ella se negaba a abandonar su hogar. Finalmente, su hermano le entregaría unos terrenos y una vivienda bastante modesta cerca del Palacio de Osborne, mientras el monarca le regalaba el castillo a su hijo, el príncipe de Gales Jorge. La reina Victoria le había encargado a su hija de que cuando ella falleciese, ésta se hiciera cargo de sus numerosos diarios. Beatriz editaría todo el contenido de su progenitora, aunque parte de los relatos fueron quemados, ya que podría afectar a la familia real, como por ejemplo las cartas que la reina había intercambiado con sus supuestos amantes. Beatriz decidió descartar muchas páginas de los diarios con las cuales podría empañar la reputación de su progenitora, dejando solo lo que consideraba ella apropiado. Beatriz tendría nuevos problemas con su hermano cuando el rey Alfonso XIII de España se encaprichó con casarse con la princesa Victoria Eugenia. Eduardo VII se negaría a entrar en enlace e intentó convencer al rey español sobre la posibilidad de que la princesa fuese portadora de la hemofilia. Esto enfadaría mucho a Beatriz, provocando nuevos enfrentamientos entre los hermanos.
La princesa se mostró muy feliz cuando su hija finalmente acabó casándose con el monarca español, pero la alegría duró muy poco, sobre todo cuando Victoria Eugenia alumbró a su primer hijo, el príncipe Alfonso, el cual era hemofílico. Alfonso XIII no tardó en acusar a su suegra de ser ella la culpable de que aquella enfermedad hubiese llegado a la familia real española tras habérsela transmitido a su hija. Estas acusaciones le dolerían mucho a Beatriz. Su hija Victoria Eugenia la visitaría en varias ocasiones en Inglaterra. Beatriz podía apreciar la tristeza que ésta padecía, ya que su marido, Alfonso XIII, la ignoraba y parecía odiarla por alumbrar hijos enfermos de hemofilia. Después vendería la casa que le había entregado su hermano el rey y se mudó al castillo de Carisbrooke, el cual empezó a reformarlo. En el año 1914 fallecería su hijo, el príncipe Mauricio, mientras participaba en la Primera Guerra Mundial. Esta muerte fue muy dolorosa para Beatriz y ella empezó a retirarse poco a poco de la vida pública y apenas se dejaba ver. Durante aquellos años, tanto ella como sus hijos decidieron cambiar sus apellidos por iniciativa del nuevo monarca, su sobrino, el rey Jorge V, así que tanto ella como sus hijos varones decidieron adoptar el apellido Mountbatten y así desvincularse de sus orígenes alemanes. En el año 1922, su hijo Leopoldo falleció tras ser operado de la rodilla. Este padecía de hemofilia y no pudieron controlar la hemorragia que le provocó la muerte. Una vez más, Beatriz sintió un profundo dolor. Apenas salía de su residencia y era muy raro verla en público o en distintos actos. En el año 1936 se dejaría ver durante la coronación de Jorge VI de Reino Unido. Acudiría a tal acontecimiento en silla de ruedas, ya que su salud estaba muy debilitada. El 26 de octubre de 1944 fallecería mientras dormía en su residencia a los 87 años de edad. Su cuerpo fue inicialmente enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, pero unos meses después fue trasladado a la iglesia de Whippingham, donde se casó con su marido, y desde entonces descansa allí junto a su esposo. Beatriz fue la hija más querida por la reina Victoria. Madre e hija estuvieron muy unidas, aunque ella siempre fue sometida a las órdenes y a los deseos de su progenitora. Ella siempre serviría a la reina, aunque esto la privara para siempre de una libertad que jamás llegó a disfrutar. Su vida se basó en una continua pena. Su infancia estuvo muy marcada por el dolor de su progenitora, su adolescencia por la muerte de su primer amor, su etapa como adulta por la muerte de su marido y sus últimos años por las muertes de sus dos hijos varones. Además, ella sufrió mucho también por el trato que recibía su hija por parte de su marido, el rey español, sintiéndose muy culpable porque la hemofilia provocase la infelicidad a muchos de sus seres queridos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beatriz de Reino Unido. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de Alejandra Ferreira, Andrea Díaz, Leti Reyes, Diana Quant, Paula Lee, Martín Tello, Carla Zorrilla, Serenela Berry, Ximena Aros, Ceci Piensa Mucho, Diana Monroy y Beryl Corea. También me gustaría saludar a Camille Thirlwall y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!